Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información e invitados y por ello queremos darle la bienvenida a Héctor Bernardo. Él es periodista y analista político, esto a través de plataformas digitales. Héctor, buenos días. ¿Cómo está? Douglas Pérez lo saluda desde los estudios de Bolivia TV en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo está? Héctor, vamos a hablar de lo ocurrido en estos comicios electorales que ha tenido tanto Perú como Ecuador. Y refiriéndonos más al primero, de momento existe un ganador que sería Pedro Castillo del partido político Perú Libre. Hay un corto margen considerando de que el conteo no es oficial, no ha llegado todavía al 100%. Esto se conoce gracias a los datos de boca de urna. La diferencia sobre Hernando Soto de Avanza País y Keiko Fujimori de Fuerza Popular no alcanza, por lo menos en estas primeras 12 horas, aún más, nos imaginamos, del 5 o 6%. Estamos hablando de que a esta hora de la mañana todavía se mantiene un 15 punto algo por ciento con referencia a Pedro Castillo. ¿Cómo considera entonces que la población peruana ha escogido a estos tres líderes que al parecer van a ir a una segunda vuelta? Bueno, lo primero que hay que señalar es que Perú viene en una crisis política hace años. Podríamos remontarnos a la llegada del neoliberalismo en los 90 de la mano de Alberto Fujimori y de ahí en adelante crisis tras crisis. El propio Alberto Fujimori está preso por crímenes de lesa humanidad. Los presidentes que lo sucedieron, los que no fueron procesados o están presos por corrupción, se han suicidado, como el caso de Alan García. Hay una enorme crisis de representatividad en el pueblo peruano, hay una enorme crisis de confianza en las instituciones, el Poder Judicial está totalmente deslegitimado, el Poder Legislativo está totalmente deslegitimado, los gobiernos han subido prometiendo algo y luego han hecho totalmente lo contrario. Realmente hay una crisis muy profunda en Perú que llevó a que también haya un gran nivel de abstención, que haya un gran nivel de voto en blanco, de voto nulo, que fueran una de las elecciones menos esperadas. La gente realmente quería que se vayan los que están, pero no sabía quién quería que llegue. Me hace recordar mucho a lo que pasó aquí en Argentina con el 2001, cuando la gente empezó a gritar que se vayan todos. Ese que se vayan todos no dejaba claro quién debía llegar a ocupar ese lugar o qué forma se debía dar el pueblo para conducirse a sí mismo. Realmente todo esto profundizado enormemente por la crisis sanitaria producto de la pandemia. Recordemos que solo durante la pandemia, durante el poco más de un año que lleva la pandemia, Perú tuvo 3 presidentes, Vizcarra, Merino y Sagasti, y tuvo 5 ministros de salud. Los hospitales hoy en Perú están colapsados, falta oxígeno, los trabajadores de la salud realizaron diversas protestas reclamando mejores condiciones para trabajar. Los números son poco claros. Recordemos también que cuando asumió la ministra de Salud en septiembre, reconoció que había 27.000 fallecidos más de los que la cifra oficial reconocía, pero esa cifra nunca se actualizó. Esos 27.000 fallecidos más nunca pasaron a engrosar la lista oficial de los números del Ministerio de Salud. Y en todo ese marco de gran descrédito de los medios de comunicación también, han sucedido estas elecciones tan complejas como señalaba usted, con votos que a lo sumo parecen que van a llegar al 16% de los votos, según los boca de urna, ¿no es cierto? No hay ningún candidato que haya sacado una cifra contundente, 16, 14, 11, depende los boca de urna, y las cifras oficiales hasta ahora, como usted bien señalaba, dan 15 para Pedro Castillo, un candidato escondido por los medios hegemónicos de comunicación, un candidato que los medios hegemónicos de comunicación no mostraban, no lo ponían
entre los que podían llegar a disputar la segunda vuelta, y recién una semana antes de las elecciones dijeron que integraba el grupo de 7 candidatos que podía llegar a disputar el balotaje, pero lo ponían último. Lo ponían con 6 puntos y, bueno, ahí vemos los resultados. Los boca de urna señalan que está peleando el balotaje, que está encabezando la intención de voto y que podría terminar como primero en esta primera vuelta e ir a disputar la presidencia de Perú en junio. Héctor, ¿quién es Pedro Castillo del partido político Perú Libre y cuáles son las propuestas que ha presentado a la población para por lo menos haber alcanzado ese cierto porcentaje de diferencia con sus inmediatos seguidores? Bueno, Pedro Castillo es un dirigente sindical, es un maestro que ha sido dirigente sindical de los docentes durante mucho tiempo, que ha reclamado por el derecho justamente de los docentes a tener un sueldo digno, a tener mejores condiciones de trabajo, y esos reclamos los ha trasladado también pidiendo una reforma agraria, pidiendo casi una refundación de Perú, que, como les señalaba, está atravesando una profunda crisis por donde se lo mire, económica, social, política, judicial, mediática. La crisis en Perú es muy profunda. Pedro Castillo parece representar, entender que el pueblo ya se hartó de estos políticos tradicionales, de los partidos tradicionales que suben diciendo que van a representar al pueblo, pero después actúan en función de los intereses de las grandes oligarquías e incluso de los intereses extranjeros en Perú, como es y suele suceder en América Latina, los intereses de la Embajada de Estados Unidos, que siempre estuvieron presentes y que se vieron muy claramente en el gobierno de Kuczynski, en el gobierno de Alberto Fujimori, en el actual gobierno también. Representan la política exterior de esos países, parece definida en el Departamento de Estado de Estados Unidos y no en Perú. Realmente Pedro Castillo parece venir a romper, o promete venir a romper, con esta lógica que ha tenido el sector político que ha gobernado a Perú, representado en distintos partidos políticos, pero en definitiva el mismo sector que ha venido gobernando a Perú durante las últimas décadas. Para una segunda vuelta, Héctor, que es inminente, ¿cómo se tendrá entonces o qué irán a realizar? ¿Cuáles serán las alianzas que van a realizar los partidos políticos con vistas a pelearle el puesto de momento a Pedro Castillo, que no sabemos todavía qué tipo de gobierno iría a implementar? ¿Qué habrá que hacer entonces para cautivar el voto de estos peruanos que han visto, como usted lo ha mencionado, con grandes conflictos a la política de su país en los últimos meses? Bueno, hay una situación bastante compleja para Castillo en caso de que entre en la segunda vuelta, porque solo él y Verónica Mendoza eran los candidatos que se podían definir como de izquierda. De hecho, Castillo se define como socialista, pero es uno de los pocos, son los únicos 2 candidatos que se definían más hacia la izquierda, más hacia el campo popular. El resto de los candidatos, Keiko Fujimori y el resto de los que veníamos señalando, son todos candidatos de derecha, algunos más. Hernando de Soto llegó a decir incluso en el último debate presidencial, en el medio de este contexto que le señalaba, tan complejo por la pandemia, tan duro para los peruanos por la cantidad de muertos, la cantidad, de hecho el jueves, en el día de cierre de la pandemia, fue el día de récord de muertos en Perú, en solo 24 horas 314 fallecidos. Y sin embargo, en ese contexto, De Soto dijo que si él gana las elecciones no va a comprar vacunas para el pueblo peruano, que el Estado no se va a encargar de comprar vacunas para el pueblo peruano y que eso lo tienen que hacer el sector privado y las ONG. Bueno, ahí vemos una clara postura neoliberal,
ultra neoliberal de derecha, que sin duda va a ser más fácil que construya alianzas con otros personajes como los candidatos de derecha que vienen debajo de él. Hay que ver si Aliaga, si Fujimori no le disputan ese segundo lugar, pero bueno, todos ellos son candidatos de derecha. Es más fácil que lleguen a un consenso porque tienen intereses en común, representados por sus intereses económicos, básicamente, y por el alineamiento con las políticas de Estados Unidos. Entonces, la verdad que Castillo, de entrar en una segunda vuelta, va a tener una situación difícil, pero como señalaba, el descrédito de todo el arco político hace que un hombre que viene a romper con ese arco político tenga la posibilidad de, con un discurso distinto, conquistar a la mayoría de los votos. Cambiando de tema, Héctor, trasladándonos a revisar las elecciones en Ecuador, según los datos preliminares también que se conocen, la diferencia entre Andrés Araúz y Guillermo Lasso es muy corta. ¿Cómo se estima usted o cómo ve usted que el voto de las áreas rurales, del voto del campo, vaya a modificar estos resultados? La verdad que es muy difícil que el resultado cambie. Por lo que se dice oficialmente, ya hay escrutado más del 95% de los votos, o sea que queda menos del 5% por escrutar, y hay más de 5 puntos de diferencia. Aunque todos los votos que quedan por escrutar fueran para Andrés Arauz, no alcanzaría para dar vuelta este resultado, por lo menos en la información que hoy oficialmente está circulando. Después tendremos que ver qué pasa con el correr de los días, pero incluso uno piensa que ni siquiera es casi imposible que el total de ese 5% que queda para escrutar sea para un solo candidato. Por lo cual, todo indica que Guillermo Lasso va a ser el presidente de Ecuador. Lamentablemente, desde mi punto de vista, los ecuatorianos han votado la continuidad, aunque ellos creen que no, han votado la continuidad del modelo neoliberal de Lenín Moreno. Lasso dice que viene a romper con 14 años de correísmo, y es mentira. Es mentira porque la traición de Lenín Moreno fue la que rompió el proceso correísta y logró instalar un modelo neoliberal, traicionó el voto popular, y eso hay que señalarlo muy claramente. Lenín Moreno ganó con el programa de la Revolución Ciudadana, ganó con el apoyo de Rafael Correa, ganó con la propuesta de continuar ese modelo que había estado 10 años de manera exitosa en Ecuador, y apenas asumió, no solo traicionó a su referente o al que sería su referente político, que era Rafael Correa, traicionó el voto popular. Dejó de lado el programa que la gente había votado, dejó de lado lo que la gente quería que siga como modelo en Ecuador, e instaló el modelo que había perdido. Instaló el modelo neoliberal, instaló el modelo alineado al FMI, el modelo alineado al Departamento de Estado de Estados Unidos, el modelo alineado a la OEA, conducida por Luis Almagro, el modelo alineado con los gobiernos de derecha de la región. Y en ese marco profundizó una crisis que provocó un estallido que se frenó, entre otras cosas, por el coronavirus y por la necesidad de mantenerse aislados en el Ecuador, como pasó en otros lugares. Pero la realidad es que Lasso representa no la ruptura con Lenín Moreno, sino la continuidad de ese modelo que representa a su vez los intereses del Fondo Monetario Internacional, ese modelo neoliberal de ajuste, de alineamiento con los intereses de la Casa Blanca y de traición a lo que representan los intereses del pueblo. Muchísimas gracias, Héctor. Le agradecemos por su tiempo y, por supuesto, por compartir estos minutos con nosotros para que también podamos nosotros, los bolivianos, conocer de manos y de voz de un experto cómo se ven estos comicios en estos dos países. Muchísimas gracias a ustedes, y como siempre a disposición. Es un placer charlar con ustedes
sobre lo que pasa en la región y quedo a disposición como siempre. Muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad y de esa manera nosotros hemos conversado con Héctor Bernardo, él es periodista y analista político con referencia a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo este fin de semana, tanto en Perú en su primera vuelta como en la segunda vuelta en el balotaje en Ecuador. Mientras tanto, nosotros continuamos con más información.